Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Muchos de los que somos creyentes, que Dios ha tenido misericordia de nosotros y ha puesto su gracia, sus ojos en nosotros y nos ha alcanzado con su Espíritu Santo, sabemos la alegría, el regocijo de lo que se siente ser parte del pueblo de Dios. Desafortunadamente, mucha gente en todos los tiempos se resiste a ser parte del pueblo de Dios. Decide ir por otra dirección, según su entendimiento, según su opinión, según sus caminos y sus veredas de generaciones. Y se resisten a lo que Dios les invita a seguir en la vida. Ese fue el caso de Esaú. Esaú no tenía por qué ser retirado de la promesa de Dios, aunque no era parte de la descendencia de la promesa, porque esa promesa había caído en Jacob. Podía ser parte del pueblo de Dios y estar bajo su hermano Jacob, que era quien tenía el privilegio. Pero él no quiso. Él decidió separarse, decidió seguir su camino, pero no fue una decisión única y repentina. La decisión de Esaú fue desde antes, desde que empezó a ser diferente y no tener deseos ni intención de disfrutar lo que era de Dios, y empezó a tomar decisiones erradas, empezó a despreciar su primogenitura y empezó a tomar mujeres que no eran parte del pueblo de Dios, de gente de fe, y empezó a tener odio y rencor en contra de su hermano. Y por último, la decisión que tomó terriblemente, esa decisión espiritual que iba a afectar a toda su descendencia, de separarse de lo que es la promesa de bendición a través de la simiente preciosa que había pasado de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob. Ismael, había ocurrido algo semejante con él. Así es que miremos lo que sucedió entonces con Esaú en su segunda parte en el libro de Génesis, capítulo 36. Y te doy la bienvenida aquí a Vida en la Verdad. Y hoy continuamos en esta segunda parte del capítulo 36 de Génesis. Vamos a releer unos versículos empezando desde el versículo 20. Y terminaremos el capítulo, pero quiero, antes de empezar a leer, decir algo que es importante, por lo que algunos buenos lectores de la Biblia empiezan a notar, de que en el monte Seir, que era el monte donde fue Esaú, ya había gente viviendo ahí. Y que la Biblia nos da sus genealogías. Pero hay algo importante que necesitamos notar. Aunque se dan las genealogías de la gente que había ahí, la predominante va a ser la de Esaú. Y el motivo es que Esaú se movió en una dirección que su parentesco marca la gran extensión de dominio de idea, dominio de extensión territorial conforme a sus jefes iba a tener. Así es que voy a ir y voy a leer el versículo 20. Y estas son generaciones del pueblo de Seir.
pero voy a explicar en un momento por qué es Edom el predominante. Dice el versículo 20, estos son los hijos de Seir, Oreo, o sea, un nombre que se llamaba así y le pusieron por nombre al monte en honor a él, por así decirlo. Seir es una persona y es el monte donde está Esaú. Los moradores de aquella tierra, dice Lotán, Sebal, Sibeón y Aná. Nótese ese nombre Aná, porque ese nombre va a ser importante con relación a Esaú. Versículo 21, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Mire cómo siempre, aunque hay otra gente, se predomina por nombre Edom. ¿Por qué? Porque la ideología de él, la imposición de su gobierno, la imposición de su fuerza, las generaciones de él son más fuertes y van a predominar en todo el monte. Versículo 22. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emán. Y Timna fue hermana de Lotán. Timna va a ser concubina de Elifaz, el hijo de Esaú, Elifaz. Así es que esta mujer, Timna, va a darle un hijo que va a venir a ser nieto de Esaú, y es Amalek, del cual vienen los amalecitas, archienemigos de Israel, del cual ya hablamos un poco en el video anterior. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, es importante porque así, de esa manera de parentesco, tomando parentesco, la descendencia de Esaú empezó a tener dominio sobre las otras gentes, y su extensión de idea, repito, de gobierno y de fuerza, pues era mucho mayor que el resto, y vino a ser predominantemente la tierra de Esaú, la tierra de Edom, o el monte de Seir, como se le llama también. Dice el versículo 23, los hijos de Sobal fueron Alván, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. 24, y los hijos de Sibeón fueron Ajá y Aná. Voy a hacer una pausa antes de terminar el versículo 24 porque quiero explicar la estrategia, por así decirlo, estrategia. ¿Por qué? Porque de alguna manera que parece ser muy estratégica, Esaú tomó 3 direcciones de parentesco. Él tuvo 3 esposas. Observe. Ada. Su padre fue Elón, y es un hombre etita, es eteo, y es de la tierra de Canaán. Dios enseñó a Abraham y a su pueblo que no tomaran mujeres, y era una decisión que ellos habían tomado con firmeza, de Canaán, porque eran personas que no practicaban los principios de Dios, no tenían mucho interés por ello. Entonces, recuerden que las mismas personas que violaron a Dina eran de las personas de la tierra de Canaán, de la ciudad de Siquem, y Dina era hija de Jacob. Así es que él tomó y emparentó con la gente de Canaán. Es su primer parentesco. Notemos las líneas de parentesco que tiene Esaú. Después se casó con Aholibama. Aholibama es hija de Aná y es de
el monte de Seir. Observen eso. O sea que Aná era un jefe, viene a ser uno de los jefes del pueblo de Seir, pero era suegro de Esaú. Y si él iba a la tierra de Canaán, pues tenía otro suegro, Elón, y era uno de los conocidos del pueblo de Et, o sea, de la parte de Canaán. A Olivama le dio parentesco para el monte. Ada le dio el parentesco para los cananitas. Y había otra tercera, Basemat, que era hija de Ismael. Recuerden, tierra de los ismaelitas entre el desierto de Parán, gente que se movía en negocios desde Ur de los Caldeos a Egipto y que en la actualidad es Ismael, pues también emparentaron con Esaú a través de Basemat, hija de Ismael. Miren esas tres diferentes parentescos que forma Esaú. Así es que si él se movía para un lado tenía parientes, si se movía para el otro tenía parientes, si se movía para el monte tenía parientes. Y como él empezó a crecer, realmente empezó a tomar forma y poder en territorios, en jefes y en reyes por la forma de parentesco que él tenía. Y en toda la historia del mundo, muchas de las veces, para conservar un reino o para la extensión de un reino, los parentescos entre líderes se dan, entre familias líderes. Este es el caso que hace Esaú. Así es que, por eso cuando yo nombré esta gente en el video anterior, pues nada más le di predominantemente, hablé que era la gente de Esaú, porque al final del capítulo es Esaú el que se va a nombrar. Así es que entendamos cuál es el motivo por el cual se nombra como tierra de Esaú, tierra de Edom, tierra de Seir, aunque había otra gente allí. Es por su parentesco y por su predominante poder que ellos desarrollaron en ese territorio. Y los tres áreas van a venir a ser personas que den mucho problema y van a pelear en contra de Israel. Esa es la verdad histórica. Así es que, versículo 24, repito, y los hijos de Zibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón, su padre. Hago una pausa ya en el término del versículo 24, porque la Biblia Reina Valera traduce que él descubrió manantiales en el desierto. Pero la traducción del original se traduce también como mulos. Descubrió que de alguna manera se cruzaban las especies, por ejemplo, los caballos y los burros, y salían mulos o machos o mulas, como nosotros le llamamos, y que ya no tiene especie, pero que había una nueva especie en una cruza en contra de lo que Dios había dicho desde el principio, que deberíamos de respetar los géneros, pero este hombre descubrió que se podían cruzar. Eso es para investigación, pero la traducción habla de mulos, y hay algunas Biblias que utilizan ese término. Entonces, para que no haya confusión, aquí le pusieron manantiales porque habla de un término de algo que se calienta, pero está hablando del celo de los animales y no de un geyser, que es otro término que se le da a las aguas termales que de repente se dan en algunas áreas del desierto, aguas de manantial o aguas termales. Pero aquí le pusieron manantial, ¿por qué? Porque son los dos términos,
Lo único que al final del texto habla de asnos. Cuando apacentaba los asnos, se dio cuenta que había manantiales, ¿no? Es una palabra que significa cruzas, cuando se cruza una especie con otra. Y ahora repito, la especie de los asnos con la especie de los caballos, y puede salir una mula o un macho. De allí, este hombre fue el que descubrió y empezaron a practicar esto. Recuerden, cuando se cruzan los géneros, se termina la especie, ya no hay reproducción. Y eso fue lo que ocurrió aquí. Versículo 25. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Ahí se pronuncia Aholibama porque Aholibama es la esposa de Esaú. Él está relacionado con ellos. Versículo 26. Estos fueron los hijos de Disón: Emdam, Esvam, Itran y Kerán. 27. Y estos fueron los hijos de Eser: Bilán, Saaván, Acán. 28. Estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. Como podemos mirar, estamos pronunciando un montón de nombres extraños, de los cuales podríamos decir que no tienen importancia, pero hay una importancia por algo que va a ocurrir. Porque tanto desarrollo de gente, y cuando se pronuncian las personas en la Biblia, son personas que tienen preponderancia, que tienen una posición, que vienen a ser parte de un liderazgo de un pueblo, y se está nombrando por esa razón, y es la multiplicación de ellos. Y va a llegar el momento donde se pronuncian cosas importantes, de las cuales vamos a mirar para que nosotros entendamos que el orden que lleva la Biblia es perfecto, y que hay un momento donde Dios dice basta también a cierta situación. Así es que versículo 28, repito, estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. 29. Y estos fueron los jefes de los Horeos, los jefes Lotán, Sobal, Sibión y Aná. Y aquí dice otra vez Aná, que es el suegro de Esaú, para hacer notar que Esaú estaba relacionado y sus suegros eran jefes, eran líderes. Recuerden que se va a desarrollar el poder de Esaú, y es porque es emparentado con los jefes. Ismael era el fundador de todos los ismaelitas. Aná era un jefe del pueblo de Seir. Y Elón era líder en el pueblo de los heteos, que es la tierra de Canaán. Así es que Esaú está relacionado con pura gente, digamos, importante en la sociedad aquella. Versículo 30. Disón, Eser y Disán, estos fueron los jefes de los horeos, por sus mandos en la tierra de Seir. En el versículo 31 empieza un término, como les decía en el video anterior, donde se deja la palabra jefes y empieza a utilizarse la palabra reyes. Dice el 31, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom. Escuchen eso. La Biblia deja todo el linaje de la gente que vivía ahí, porque nomás está ahí para mostrar el parentesco que tienen con Esaú. Retoma a Esaú en el versículo 31 y le nombra que Esaú se movió tanto, con tanta parentesco y poder, ideología y influencia, que él llegaron a ser reyes. La descendencia de Esaú llegó a ser reyes. Recuerden que Esaú y Edom es el mismo. Y dice el 31, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Nótese, ¿por qué dice ahí de Jacob, de Israel, que antes de que reinase rey en Israel? Porque este texto está aquí para mostrar
que Esaú y su descendencia se desarrollaron tanto que ya había hasta reyes, había comunidades grandes, mientras Jacob apenas sí existía como una comunidad pequeña. Y se conservaba por ahí pastoreando sus animales. Sí eran ricos, pero no era una gran extensión territorial. Aunque era poseedor de la promesa de que toda la tierra sería de Jacob y de su descendencia, parecía ser incierto según la opinión del hombre, porque aquella comunidad de Jacob era pequeña. No tenía desarrollo, no había reyes, no había líderes grandes. Jacob era el líder de ellos, era un líder espiritual, era un líder que según la promesa, la historia lo iba a dejar como una persona muy grande, pero hasta ese entonces no se mostraba nada. ¿Te has sentido así alguna vez? Que Dios te promete algo, pero pasa el tiempo y parece que no ocurre nada. Es donde se requiere la fe. Pues esto ocurrió con Jacob. Y aquí lo nombra el versículo para decir toda la descendencia y el desarrollo de Esaú, pero los hijos de Israel, nada, seguían en apariencia igual. Así es que, versículo 32 dice, Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. 34. Murió Jobab y en su lugar reinó Husam, de tierra de Temán. 35. Murió Husam y reinó en su lugar Edad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abit. Este texto 35 nos da la información de que eran gente que si no podían dominar, guerreaban. Y aquí esta descendencia de Esaú peleó contra Madián. ¿Quién es Madián? Pues Madián también eran sus parientes. Pero al no quererse someter a ellos los sometieron. ¿Por qué son sus parientes? Porque Madián viene de Abraham y de Setura, la esposa de Abraham, la última esposa de Abraham, cuando murió Sara, pues Abraham se casó con Setura y tuvo 6 hijos, y Madián es uno de sus hijos. Entonces, Esaú, aunque era pariente de ellos, los sometió. Entiéndase eso. ¿Por qué? Porque es importante saber de qué manera se desarrollaban cuando no quería un pueblo someterse a su dominio. Esaú y su gente habían tomado tanto poder que realmente, pues, lo sometió. En el versículo 25 de Génesis nos da los nombres de Abraham y Setura. Y Madián era hijo de Abraham y Setura. Y a ese pueblo de Madián fue el que pelearon Esaú y su gente, o los descendientes de Esaú, y los dominó. Y también nos da otra información, el versículo que estamos estudiando del capítulo 36 de Génesis, el versículo 33, repito, Génesis 36, capítulo 36, que estamos estudiando en el versículo 33, dice que ¿pelearon contra quién? Perdón, en el versículo 35, pelearon contra Madián y Madián fue derrotado. Y también nos indica que dice que lo hizo en el campo de Moab. Observen, aquí nos nombra otra persona en el campo de Moab. ¿Por qué Moab? Porque Moab también es relativo, pues tiene alguna relación con este pueblo de Esaú, también con Jacob, porque Moab viene del sobrino
de Abraham llamado Lot. Cuando Sodoma y Gomorra fue destruido por orden de Dios y juicio de Dios, y quedaron solamente Lot y sus dos hijas, y las dos hijas embriagaron a su padre Lot y tuvieron relaciones con él. Dice en el capítulo 19 de Génesis, versículo 37, y dio a luz la mayor, la hija mayor de Lot, un hijo, llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta el día de hoy. Así es que el pueblo de Esaú peleaba en el campo de Moab, porque también Moab, que era descendiente de Abraham, pues se unió o fue dominado por Esaú, y pelearon en el campo de Moab, porque Moab era como territorio donde podía andar libremente Esaú. Ese es el tipo de extensión que hay de territorio en el pueblo de Esaú. Su descendencia se podía mover en muchas áreas, mientras que Jacob y sus hijos era una comunidad pequeña. Ahora ya puede andar en Canaán, ya puede andar en Seir, ya puede andar en las tierras donde vive Ismael, domina a Madián, puede andar en los campos de Moab. Esta extensión que hace Esaú y su descendencia es enorme. Se fortalece tanto, y repito, mientras Jacob y su descendencia, que lleva la promesa de Dios en ellos, son pequeños, son un grupo pequeño. Esto, aunque no me gusta en estos videos irme hasta el futuro, pero me es necesario recordar un texto que dice nuestro Señor Jesucristo, donde Él dijo: no temáis manada pequeña, porque a vosotros os es dado el reino. Así es que esta manada, estos hombres de Jacob y sus hijos, realmente eran pocos, pero Dios había decidido darles la promesa. Y aunque Saúl se extendía grandemente, Dios estaba con Jacob, con Israel, y iba a ser fiel a la promesa prometida a Abraham, Isaac y a Jacob. Seguimos adelante. Versículo 36. Murió Hadad, y en su lugar reinó Samla de Masreca. 37. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al Éufrates. Y aquí se pronuncia otro dato, el río Éufrates. O sea que desde Canaán Esaú ya podía tener cierto dominio hasta el río Éufrates, que es Irak realmente en la actualidad, por ahí por el área de la ciudad de Bagdad. Todo eso podían tener de extensión, de dominio. No era un dominio imperial, pero era un dominio de ideas. Podían, por parentesco, podían desenvolverse e ir a cualquier territorio. Y repito, mientras que Jacob solo practica las cosas que a Dios le agradan, trata de guardar su comunidad conforme a lo que Dios dice, y no tiene gran desarrollo ni social ni político de ninguna especie, mas sin embargo Dios está con ellos. Así es que desde Canaán hasta el Éufrates, por donde quiera podía andar Esaú y su descendencia, o la descendencia de Esaú. Versículo 38. Murió Saúl, y en lugar suyo reinó Baal-Hanán, hijo de Acbor. Versículo 39. Y murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Paú, y el nombre de su mujer Mehatabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Muchos nombres, muchos reyes. ¿Por qué? Porque ahora había muchos pequeños reinos que se habían desarrollado en la descendencia de Esaú. Aparte, su parentesco con Ismael, que también
12 príncipes habían salido de Ismael. Todo esto indica que aquel pequeño grupo de israelitas estaba rodeado por una gran variedad de gente que no iba a estar de acuerdo con ellos, porque era gente muy diferente, porque la gente que ama a Dios y practica las cosas de Dios no es como el mundo, realmente es diferente. No porque odiemos a la gente del mundo, sino porque Dios nos invita a ser diferentes. Así es que, terminando los últimos versículos, nos dice en el versículo 40, estos pues son los nombres de los jefes de Esaú. Noten cómo, a pesar de que se dieron muchos nombres y se pronuncian muchas personas, son los jefes ¿de dónde? De Esaú, porque él es el fundador de todo esto. Repito el versículo 40. Estos pues son los nombres de los jefes de Esaú, por sus linajes, por sus lugares y sus nombres. Y repite: Timna, Alba, Jetet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mifsar, Magdiel e Hiram. Estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Termina diciendo este es el último versículo del capítulo 36. ¿Por qué dice este es el mismo Esaú, padre de los edomitas? Edom, este es el mismo Esaú, padre de los edomitas, porque él transmitió la idea, de alguna manera, que no lo dice abiertamente la Biblia, pero sabiendo que el que vivió el asunto de aquel guisado de lentejas rojo, en el cual mismo Esaú vendió su primogenitura, se hablaba tanto de que realmente, según el entender de este pueblo, Esaú había sido usurpado por Jacob. Y eso se desarrolló porque la palabra, repito, Edom significa un condimento y rojo. Eso es lo que significa. Así es que se hablaba en ese pueblo mucho de ese acontecimiento. Dicho de otra manera, creció mucho el odio hacia el pueblo de Israel. Y se va a mostrar. No va a tardarse mucho para mostrarse que las intenciones de Esaú, a través de su descendencia, van a ser contrarias realmente al pueblo de Dios. Y que no importara que pasaran años y años, la Biblia nos va a enseñar que aquello estaba vivo en ellos y que eran contrarios al pueblo de Dios. Así es que aquí la Biblia va a dejar la genealogía de Esaú y va a empezar a hablar en el capítulo que sigue sobre los hijos directamente de Jacob y la historia de ellos. Esaú aparecerá por nombre y por sus descendencias en otra ocasión. Y vamos a mirar cómo actúan en contra de el pueblo de Israel, pero también vamos a mirar en su momento qué decide hacer Dios con este pueblo que era tan contrario al pueblo que él escogió. ¿Qué aprendemos de estos últimos versículos? Exegéticamente hablando, primero, que Esaú emparentó en 3 líneas, que es Ismael, que es Canaán y que es el monte de Seir. Parece que lo hizo muy estratégicamente, porque así podía moverse en cualquier dirección. Y como comenzó él a tener parentesco y tener fuerza, predominó en aquellos pueblos y él realmente se posesionó en el monte de Seir y tuvo relaciones relaciones sociales
por parentesco con Ismael, que va a venir poco a poco, se iba a formar Arabia, y que iba a tener parentesco y relación social también con los eteos, con la tierra de Canaán, y que iba a llegar por otro lado, según su descendencia, hasta el mismo Éufrates. Nos da un dato de que lo hacían peleando si era necesario, porque ellos pelearon con Madián y también tenían dominio sobre Moab, que eran descendientes también, Moab descendientes de Lot y Madián descendientes de Abraham y Setura. Realmente eran parientes también de Esaú, pero a ellos no les importó. Nos da un dato aquí que debemos de nosotros de recordarlo. Ellos en esta gente fueron los que empezaron, descubrieron la cruza de los caballos con los burros o viceversa, y descubrieron que podían tener mulas o machos, y es una de las formas que nos dice que ocurrió cuando andaban apacentando los burros, los asnos. Y nos da una multitud de nombres, pero pasan de ser jefes a reyes. ¿Por qué? Porque se formaron comunidades con su rey, y en todas la descendencia de Esaú prevalecía, era predominante. Así es que las descendencias de otras personas pues realmente por ahí estaban, pero como los jefes se emparentaron con Esaú, pues realmente al final Esaú fue quien se desarrolló y se conoce como Edom y como el monte de Seir. Es el mismo. Mientras que el pueblo de Dios era pequeño, no se desarrollaba, pero era poseedor de la promesa. Así es que, ¿qué aprendemos de este principio hermenéuticamente hablando? Bueno, primero, pues sabemos que Esaú al tomar 3 esposas es contrario a los designios de Dios. Y en la actualidad, como ya nos lo enseñó Cristo y como ya Dios nos lo enseñó en el principio de los tiempos, es hombre y mujer, es uno y uno. O sea, una mujer y un hombre y una mujer. La multiplicidad de matrimonios se dio erradamente, no importando si lo practicó Jacob o lo hizo Abraham, por situaciones de orden de situaciones legales de aquel tiempo, que entraron ideas del mundo de aquel tiempo a las prácticas de la gente de Dios. Independientemente de lo que haya pasado, el tener más de una mujer es contrario a los designios y principios de Dios. Esaú tuvo 3. Así es que aprendamos eso. ¿Es un hombre y una mujer o una mujer y un hombre? ¿Qué ocurrió? Aquí también lo que ocurre es de que este hombre, Esaú, se desarrolló tanto que empieza a tener reyes por donde quiera y tener dominio, y nombra que mientras que ocurría eso, el pueblo de Dios, los hijos de Jacob, era una comunidad pequeña, todavía no había ni un rey, no había una gran comunidad, una gran sociedad. ¿Y qué nos enseña eso a nosotros? Que no nos asustemos porque el mundo parece acrecentarse tanto que nos va a comer. Un deber tenemos, es conservarnos en la promesa de Dios y conservarnos en el camino de Dios. Eso nos va a llevar al final a buen término, porque nos va a llevar a la patria celestial, a estar con Dios en la eternidad, que eso es lo más importante. Claro, si Dios nos bendice en este mundo, disfrutemos de las bendiciones, pero recordemos, no estamos aquí para que el mundo sea nuestro. Estamos aquí para hacer luz para el mundo. ¿Y por qué? Porque Dios puso su gracia en nosotros. Y un día le veremos a Él y estaremos con Él. Mismo Cristo nos enseña que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué es lo que no debemos nosotros de creer en un mensaje errado que en ocasiones se dan? Bueno, el mensaje errado que en ocasiones se dan de que es bendición el que crece más, y que por aquella persona que crece menos, que tiene menos, realmente, pues ¿dónde está la bendición de Dios? Parece ser que Jacob no tenía fe
y que Esaú estaba floreciendo mucho. ¿Por qué les digo esto? No debemos de creer que solamente porque una persona florece en economía, florece en negocios, florece en situaciones de modus vivendi o situación de posición social, está bendecida y está floreciendo. Podría ser que sí, pero no necesariamente es el caso. ¿Ok? Si tú estás pasando por un momento difícil y sientes alguna intención de hacer algo equivocado porque sientes que Dios no te está bendiciendo por la situación tan raquítica que tú piensas estar viviendo, ten paciencia. La grandeza de Dios no se da a borbollones porque nos aplasta, nos hace mal. Dios es fiel a su promesa. Así es que no creas que porque si tú estás pasando por una situación difícil, que no estás bendecido, porque eso no es cierto. El deber de nosotros los creyentes, la gente de fe, es mantenernos en lo correcto, en lo que a Dios le agrada. Dios bendecirá siempre a su pueblo y lo protegerá, porque aunque Saúl estaba creciendo mucho, el pueblo de Dios él no lo podía tocar, porque recuerden, la gente va a respetar y va a saber quién es Dios a través de su pueblo. Recuerda eso. Esaú y su descendencia no van a opacar al pueblo de Dios. Jacob, porque es poseedor de la promesa. Y tú y yo somos poseedores de lo que Dios nos ha dado. La Biblia nos marca y nos dice que somos un pueblo especial, que somos linaje escogido, que somos llamados para dar testimonio a las naciones, testificar de quién es Dios en nuestras vidas. Y realmente Cristo dijo que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Así es que Dios te bendiga. No te sientas tú no bendecido porque estés pasando alguna situación difícil. No, date por bendecido. Que Dios te bendiga a ti, a tus hijos, que te saque de cualquier problema y que tú y yo podamos brillar en la gracia de Dios, dándole honra y gloria a Él y siendo luz para otros que no le conocen. Te espero para el próximo video. Que Dios te bendiga.